Después de la muerte de Franco, en la política había dos tipos de personas, las que habían puesto el cuerpo y las que no habían puesto el cuerpo. Dentro de poco parece que vamos a tener algo similar y vamos a poder decir que para hacer nuestra democracia un poquito más decente ha habido políticos que han puesto el cuerpo y otros que han mirado para otro lado. Isa Serra es una de esas políticas que ha puesto el cuerpo. Por ejemplo, para parar un desahucio. Y esta guerra jurídica que tenemos también en Europa, pues ha presionado a ver si la dejaba fuera de juego, pero no sabe de la tradición de la que viene. Y miedo me da que ya no tienen. Isa Serra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Gracias Carlos? por acompañarnos en la frontera. Isa, parece que ha sido el regreso de Pablo Iglesias lo que ha transformado la política española. Y me da la sensación de que había rescoldos de algo anterior, como que se ha avivado otra vez ese fuego. Hombre, desde luego. Yo creo que el anuncio de Pablo de presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid, bueno, ha generado que Díaz Ayuso se ponga muy nerviosa. Tenían pensada una campaña y están repensándolo todo porque de repente se les ha roto todo lo que tenían sobre la mesa. Es una oportunidad. O sea, yo creo que es evidente que desde el anuncio del lunes de Pablo de presentarse a la presidencia ha cambiado totalmente el panorama, pero porque parecía cerrada esa oportunidad y se ha abierto esa oportunidad. Y yo creo que hay una oportunidad de echar a Ayuso, de evitar que entre la extrema derecha en el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero de acabar con décadas de saqueo, de corrupción y de por fin configurar un gobierno de izquierdas en Madrid que tanto necesitamos, ¿no? Eso te lo planteaba porque siempre se planteaba a su vez que el 15M se había muerto, se veía a Gabilondo pues, sin mucho ímpetu, pues Más Madrid tampoco parecía, ¿no?, una fuerza capaz de transformar lo que parecía un destino inexorable, que iba a ganar Ayuso con la alianza con Vox, y de repente parece que se han vuelto a avivar, ¿no?, esas llamas de la indignación del 15M de alguna forma. Si no, yo no entiendo por qué esta transformación en tan poquito tiempo. Bueno, pues porque ha devuelto la ilusión. O sea, hay que recordar que desde que perdimos el Ayuntamiento de Madrid, o después de la etapa de Carmena, y no pudimos ganar la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones, hace 2 años, eso ha generado mucha decepción por parte de los votantes de izquierdas en esta región, ¿no?, y mucha desilusión. Y a medida que ha avanzado el gobierno de Ayuso, no solamente como continuadora de lo que ha sido el Partido Popular, de lo que ha sido el aguirrismo, sino también, bueno, con ese trumpismo madrileño, con bueno, una irresponsabilidad absoluta durante la pandemia, pues la desesperación era cada vez mayor por parte de la gente de izquierdas. Ayuso ha ido a estas elecciones o ha convocado a estas elecciones pues con una enorme arrogancia y prepotencia, pensando que lo tenía todo ganado, y de repente han cambiado las cosas, ¿no? De repente parece muy posible echar a Ayuso y muy posible ganar la presidencia, y por tanto, desde luego, yo creo que se ha dado una patada al tablero político en la Comunidad de Madrid, ¿no?, como fue el 15M, como decías. En Vistalegre 2, al derrotado que fue Rejón, se le ofreció presidir en nombre de Podemos la Comunidad de Madrid. Él optó por utilizar ese tiempo para montar su propio partido, y tú terminaste siendo cabeza de lista con un gesto que la gente reconoció como muy generoso en su momento. ¿Por qué no te has vuelto a presentar ahora como cabeza de lista? Bueno, pues porque, como sabes, yo he sido condenada por manifestarme contra un desahucio de una persona con discapacidad en el 2014, no solamente por manifestarme, ¿no? Yo creo que siempre hemos dicho que he sido condenada por eso, sino también porque hubo, si se puede decir así, un montaje policial, es decir, una absoluta irregularidad a la hora de señalar por parte de la policía, de la Brigada Provincial de Información. Montajes policiales en el país de Villarejo. Eso es, eso es. Y por tanto, bueno, pues después de ese proceso, finalmente fui condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el mismo que ha dado la razón ahora a Ayuso con las elecciones, el mismo que dio la razón a Ayuso con las zonas básicas de salud durante la pandemia. Y pues ahora mismo estoy esperando a la sentencia del Supremo, que tiene que llegar ya en las próximas semanas, ¿no? Y es una sentencia que me puede inhabilitar si ratifica la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aparte de condenarme a meses de cárcel, que no entraría porque, bueno, en este país no entras si no tienes más de 2 años, pero desde luego es una condena absolutamente injusta, lo cual no hace pues que me puedan inhabilitar. Y desde luego,
conociendo lo que es la justicia en este país, y tú también lo conoces muy bien, Juan Carlos, pues no tengo mucha confianza en el Supremo, ¿no? Y esto generaba un riesgo enorme a la hora de encabezar una candidatura a la Comunidad de Madrid, porque en cualquier momento me podían inhabilitar, ¿no? Esto de la guerra jurídica no le está pasando a ningún otro partido, salvo Podemos. Bueno, pues porque es el ariete de las derechas contra un proyecto político que quiere democratizar la sociedad, y desde luego el Poder Judicial es un poder que ha tenido enormes resistencias a la democratización, ¿no? Y lo ha tenido durante toda la transición, y ahora estamos viendo cómo hay jueces que son directamente militantes, que militan contra una fuerza política como la nuestra, y desde luego pues utilizan sus posiciones para atacarnos, y lo estamos viendo con todas las sentencias, no con las sentencias, sino con los procesos judiciales que nos han abierto, que tienen además una función mediática evidente, ¿no? Que es todas las tertulias, todas las portadas que hemos visto. Posteriormente la mayoría se archivan, en este caso la mía no, pero la mayoría de esos procesos judiciales se archivan, pero el daño ya está hecho, ¿no? El daño de horas de tertulias, y como digo, tú lo sabes bien, que lo estás sufriendo. Lo sé. ¿Quién es Isabel Díaz Ayuso? Pues Isabel Díaz Ayuso es una persona que yo la caracterizaría como despiadada. Yo creo que en el último año, en los últimos 2 años, bueno, desde que está en el gobierno, muchas veces se comete un error. Se comete el error de considerarla como una inepta, como una incapaz. Yo creo que Ayuso es la continuadora del aguirrismo, la que mejor representa ese proyecto que ya es del pasado, pero que se está reformulando, renovando en ese trumpismo madrileño, y es una persona que, bueno, que tiene la capacidad de aplicar un proyecto neoliberal absolutamente despiadado con las clases trabajadoras, con las personas que más están sufriendo sus políticas, y que desde luego hace mucho daño. Por tanto, creo que no hay que tomarla como tonta, como loca, que además tiene algo de machismo, sino como una persona que tiene capacidad de hacer mucho daño a la gente de Madrid, mucho daño, no solamente de Madrid, sino también del resto del Estado, ¿no? Porque es evidente no solamente que la Comunidad de Madrid es el bastión del Partido Popular, y por tanto esta batalla es central no solamente para la Comunidad de Madrid, sino para el conjunto del Estado, sino también a través del dumping fiscal y de todo lo que implica el modelo de financiación de rebajas fiscales a los millonarios para beneficiarles, que tiene consecuencias nefastas para todos los territorios y todos los ciudadanos de este país, ¿no? Hay una discusión acerca de cómo interpretar esta alianza evidente de Díaz Ayuso con Vox, ¿no? Respecto de si no le va a quitar votos porque ella ya hace el discurso de Vox, o al revés, que en la pelea interna dentro del Partido Popular ella dice: dejémonos de centrismos, dejémonos de maricomplejines, que diría su gurú Los Santos, y vayámonos directamente a reconstituir la derecha, haciendo caso a lo que significa Vox. Yo creo que Ayuso, bueno, lo dicen las encuestas, le gusta más al electorado de Vox que la propia Monasterio. Ella ha decidido, desarrollar esa derecha más pegada a la extrema derecha, la representa perfectamente, y de hecho ahora era la negociación de los presupuestos en la Comunidad de Madrid, justo se ha suspendido precisamente por la convocatoria electoral, ¿no? Pero lo que estábamos viendo es que Monasterio ya no se le ocurría nada que pedir a Ayuso, porque todas las propuestas de Monasterio, es decir, de Vox, de la extrema derecha, ya las estaba incluyendo Ayuso en su propuesta de presupuestos, ¿no? Y además, bueno, luego ya sabemos, la extrema derecha al final coincide perfectamente con ese proyecto neoliberal del Partido Popular, con esas rebajas fiscales a los millonarios, con esa precarización del mercado laboral, con esa destrucción y privatización de los servicios públicos. Por tanto, yo creo que Ayuso, bueno, ya digo, es capaz de representar perfectamente a la extrema derecha, que cada vez que sale tiene un discurso machista, racista, y que ese es el camino que ha decidido emprender, y va a tratar de llevarse a Vox, ¿no?, con ella. Nosotros hablamos de la ciencia política del fascismo social, que no es igual que el fascismo.
del siglo XX, el de Hitler o el de Mussolini o el de Franco, sino que tiene otros contornos, pero que genera igual violencia, exclusión, un nacionalismo muy agresivo, unas políticas para las élites. Hemos visto a Díaz Ayuso decir que, bueno, que si te llaman fascista estás en el lado correcto de la historia. Y lo dicen desde Madrid, donde se han roto las placas que recordaban a los fusilados en la tapia del cementerio de la Almudena, donde se han hecho fotos vandalizadas con el monumento vandalizado de Largo Caballero. Es decir, parece que es un fascismo que tiene cierta memoria de lo que fue el fascismo del siglo XX, pese a que insistimos en que son cosas diferentes. Sí, totalmente, vamos, pretenden... Bueno, decirle a todo el mundo que esas personas que se han mantenido orgullosas de esa etapa tan triste en nuestra historia, que se pueden sentir precisamente orgullosas y explicitarlo públicamente, ¿no? Pero a mí, que me parece profundamente insultante y terrible eso, y escuchar a Ayuso, eso de si te atacan, si te llaman fascista, estás del lado bueno de la historia, ¿no? Que le decían a Rosa el otro día. Me parece más preocupante, por ejemplo, ver a Ayuso decir que las personas que están en la Cañada Real, son personas que son todas unas drogadictas, que tienen porches en la puerta y que se están aprovechando de todo el mundo, ¿no? Que es tratar de introducir esa guerra social por abajo, ¿no? Es tratar de quitar de la ecuación a los verdaderos responsables, por ejemplo, en el tema de la vivienda, hablar de ocupación, de que el problema es la ocupación y quitar a los fondos buitre de la ecuación, y buscar chivos expiatorios, ¿no? Que son las personas más jodidas, que peor lo están pasando precisamente por sus políticas, porque lo que quieren quitar de la ecuación son los responsables y sus políticas, ¿no? Y eso es realmente preocupante, y a mí me da mucho miedo cómo Ayuso, desde una posición como la presidencia de la Comunidad de Madrid, lleva 2 años asumiendo el discurso racista, de aporofobia, machista de la extrema derecha, ¿no? Sí, lo decía porque esta mañana hemos escuchado a Ortega Smith diciendo que desterraría, que exiliaría fuera de España a Pablo Iglesias. Recientemente hemos visto a los militares retirados diciendo que fusilarían a 26 millones de españoles. Parece que esa retórica, otra vez de las banderas, otra vez, ¿no?, de ese nacionalismo donde les sobra media España, parece que regresa de la mano de Vox, y eso termina con el proyecto centrista que podría representar Feijóo y convierte a Madrid en un laboratorio de esa extrema derecha que se parece a la Polonia de los Kaczynski, a la Hungría de Orbán, a los Estados Unidos de Trump, como tú planteabas. Sí, sí, y de anhelos golpistas, ¿no?, de todos estos. Pero además es que lo que genera todo eso es un giro hacia la derecha, de todas las derechas, ¿no? Y ya hemos visto los efectos que ha tenido sobre Ciudadanos. Ciudadanos ahora mismo está, no solamente por esto, pero desde luego por la aceptación de ser los escuderos del Partido Popular y no hacer otra cosa. El Aguado no se ha dedicado a otra cosa que sostener la corrupción del Partido Popular, que no tener ninguna diferencia con eso, que pactar con la extrema derecha. Todo eso genera un giro hacia la derecha que es preocupante, ¿no? Muy preocupante. Eso genera una decisión inédita e insólita, que es que un vicepresidente deja un espacio de primera línea de la política para bajar a una política regional, donde el territorio es muy relevante y que de alguna manera, regresas a la calle. Hemos visto que había una voluntad de unidad y que Pablo Iglesias ha hecho una propuesta de unidad que por parte de Más Madrid ha sido rechazada. Sí, el acto de Pablo ha sido un acto enormemente generoso. Yo creo que estamos todos profundamente orgullosos y orgullosas de lo que ha hecho Pablo, de lo que es Pablo, de que ha demostrado que siempre ha puesto los intereses colectivos por delante de los individuales, ¿no? Que eso es lo que caracteriza nuestro proyecto político y que lo ha vuelto a hacer ahora, para tratar de echar a Ayuso, para tratar de dar un gobierno de izquierdas a la Comunidad de Madrid. Y desde luego creo que tenemos que estar enormemente orgullosos, ¿no? Lo que nos gusta es la política en mayúsculas, y creo que Pablo lo representa perfectamente y escasea mucho, ¿no?, en la política. Después de ese anuncio, le hemos hecho desde luego una oferta, la ha hecho Pablo a Más Madrid para ir con ellos a las elecciones, y sí, lo han rechazado. A mí me parece un error porque creo que
que es un clamor social, la unidad, después de todo lo que ha pasado, que también tuvo que ver precisamente con la ruptura por parte de Íñigo en la Comunidad de Madrid y también posteriormente en el Ayuntamiento de Madrid, de esas posibilidad de ir juntos a unas elecciones, ¿no? Y es un clamor por parte de la izquierda en Madrid, ¿no? Y me parece un error. A partir de ahí creo que lo que tenemos que hacer es ponernos a mirar a nuestro objetivo, y es echar a Ayuso, es estar haciendo lo posible, dejándonos la piel durante esta campaña, durante estas semanas para conseguir ese objetivo. Pero hay un argumento que a mí no me parece válido, ¿no? Dicen, bueno, como todos van a superar el 5%, que vayamos separados es bueno. Habrá que ver si algunos superan el 5%. Yo no creo que el riesgo esté en la candidatura de Pablo Iglesias. Las comparaciones en las encuestas no sé si son válidas, porque Podemos no se presentó en Madrid y por tanto hay un falseamiento, ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que no sabemos, no podemos saber lo que va a pasar, no lo podemos saber, pero evidentemente... ¿Y no genera decepción en la gente? Genera mucha decepción, o sea, yo creo que la gente... Pues eso, a la abstención, o puede invitar a decir, bah, ya están otra vez sí, separados. Sí, anteponiendo intereses personales o partidistas al verdadero objetivo, ¿no? Y ya te digo, después de la desafección que se ha vivido durante estos años desde lo que pasó en las últimas elecciones, era vital, ¿no? Que es lo que nos pide la gente, que pongamos por delante los objetivos y los intereses a eso. Y además a mí lo que no me ha gustado tampoco es como los argumentos que se han dado, ¿no? O sea, yo ayer veíamos eso de la testosterona, me parece... bueno, que es una fórmula de buscar, bueno, de instrumentalizar el feminismo para ganar el relato, para tratar de ganar el relato, ¿no? Que no creo que se haya ganado, pero me parece que eso no es lo que queremos. No es muy feminista feminista utilizar el feminismo para una pelea no, política. Desde luego no, es poco feminista. Aparte, una cuestión aquí importante, Pablo Iglesias deja la vicepresidencia del gobierno de este país en manos de Yolanda Díaz, que es una mujer que va a ser candidata al gobierno de este país, y espero que sea la primera candidata a la presidencia de este país y que sea presidenta, le ha ofrecido a Mónica García poder encabezar una candidatura conjunta en la Comunidad de Madrid si ella ganaba unas primarias. Y creo además que el feminismo es poder dialogar, encontrarse, y lo que no se puede decir es hablemos sin testosterona y luego que parezca que el no hablar directamente, que es lo que han decidido los compañeros de Más Madrid, es más feminista que el por lo menos sentarse a hablar, ¿no? Por tanto, desde luego que creo que es un error y que no se puede instrumentalizar el feminismo de esta forma, que es un poco... Dijo Díaz Ayuso que Madrid es España y parece que Madrid es Núñez de Balboa, pero no es Vallecas o no es otras zonas. Tú que has estado trabajando el territorio, ¿qué es Madrid? Pues Madrid es un territorio en el que el Partido Popular ha profundizado la desigualdad territorial enormemente, la desigualdad de clase, pero la desigualdad territorial enormemente, ¿no? O sea, el sur de la Comunidad de Madrid está enormemente abandonado desde siempre por parte del Partido Popular, y todas sus políticas van encaminadas a generar más desigualdad, ¿no? Hay, por ejemplo, con la política de residuos, lo que vemos es que al final han convertido el sur de la Comunidad de Madrid en el basurero de las zonas ricas, ¿no? Mandan la basura ahí, pero eso es un ejemplo y es una imagen de lo que realmente es su proyecto, ¿no? Gracias a que estamos en algunos gobiernos como en Alcorcón, pues estamos tratando de darle la vuelta, en este caso con Jesús Santos, a esas políticas, ¿no? Pero el proyecto del Partido Popular es desigualdad en todos los sentidos, ¿no? Y este lema que se ha buscado Ayuso, que era libertad, socialismo, ahora libertad, comunismo, habría que preguntarle a Ayuso de qué libertad nos está hablando, ¿no? Porque si es la libertad de los trabajadores que tienen que ir en el metro hacinado con el COVID, es la libertad de todas esas familias que tienen que llevar a sus hijos a centros gueto, en educación, en colegios gueto, porque el Partido Popular se ha dedicado a privatizar, a destrozar la pública, o qué libertad la de todas esas personas mayores dependientes que están absolutamente abandonadas, miles de personas abandonadas por parte del Partido Popular, ¿no? Por tanto,
es el proyecto de la desigualdad y frente a eso lo que tenemos que conseguir es llegar a la presidencia para poner en el centro los servicios públicos, para poner en el centro lo común y para proteger por encima de todos los servicios públicos. 3 palabras y a ver si me puedes contestar con una frase. ¿Qué ha hecho en Madrid Ayuso con la hostelería? Con la hostelería lo que ha hecho es una campaña muy infame porque lleva tiempo diciendo que defiende la hostelería, pero vemos que la única comunidad que no ha dado ayudas directas es la Comunidad de Madrid, ¿no? Por tanto, ni proteger la salud ni proteger la economía, porque somos la comunidad que más empresas han cerrado, somos la comunidad que más PIB ha perdido. Que puede estarnos hablando de la economía, pero en realidad se refiere a la economía de unos pocos, como siempre, de Florentino Pérez. ¿Sanidad pública o Hospital Zendal? Bueno, sanidad pública, y creo que además el Zendal no solamente es un salvoconducto para derivar fondos públicos a esas grandes constructoras para las que gobierna el Partido Popular, sino también es una cortina de humo que le ha servido a Isabel Díaz Ayuso para que no hablemos del estado de la sanidad pública en esta pandemia, ¿no? Siempre, pero mucho más en esta pandemia. Y para despedirnos, ¿qué significa para la política madrileña y en concreto para la derecha madrileña la desaparición práctica, parece, de Ciudadanos? Pues la posibilidad de que pierdan el gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo creo que hay que tratar de conseguir que Ciudadanos se quede fuera de ese 5%, que no entre y que eso permita que pierdan ese gobierno. Ciudadanos, Aguado, han sido absolutamente fieles a la corrupción del Partido Popular, han sido el sostén de la corrupción del Partido Popular y a todas las políticas contra las mayorías sociales en la Comunidad de Madrid desde que llegaron, no han hecho otra cosa. La derecha madrileña se parece mucho a la derecha del siglo XIX, es decir, reaccionaria, monárquica, centralista, clientelar, militarista, es decir, parece que es como un retraso de un siglo hacia atrás. Sí, a eso nos quieren llevar, o sea, yo creo que lo que está en juego es precisamente si nos llevan al pasado, si nos hacen retroceder décadas o si podemos avanzar en la Comunidad de Madrid, y eso está en juego. ¿Hay optimismo en las bases de Unidas Podemos? Yo creo que sí, o sea, muchísimo. Yo creo que sobre todo desde el anuncio de Pablo, vamos, o sea, creo que estamos preparados para afrontar esta campaña y que podemos ganar de verdad, o sea que yo me lo creo y creo que muchísima gente se lo cree, que por una vez hay una oportunidad y que la vamos a aprovechar, que no vamos a dejarla pasar. Isa Serra, una mujer valiente, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchas gracias a ti, Juan Carlos.